Hola, bienvenidos a las prédicas cortas de RKS. Mi nombre es Andrés. Hoy vamos a hablar de un mensaje muy especial que les tengo. Se llama La vasija rota. Se trata más que todo sobre cómo nosotros, cristianos creyentes, llegamos a un punto en nuestra vida, en nuestra transformación hacia Cristo, donde necesitamos botar todo lo que éramos antes para ser creados nuevamente por Dios. Vamos a ver de los versículos donde se basa esta enseñanza, que es Jeremías 18 del 3 al 6. Y dice: Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Entonces vamos a tomarlo y entenderlo. El alfarero estaba trabajando en una vasija. Esta se deshizo en sus manos y volvió a hacer una nueva hasta que vio que le había quedado bien. Muchas veces en nuestra vida cristiana llegamos a un punto donde esta transformación es necesaria, porque no nos damos cuenta que la vasija primera que habla que se deshizo puede venir influenciada del mundo, puede venir con costumbres, cosas que tal vez ni siquiera nos damos cuenta que nos están envenenando la vida. Y Jesús quiere deshacerla y volvernos a crear de nuevo, moldearnos en lo que Él quiere para nosotros. Pero es una decisión también. Es una decisión que nosotros queremos ser quebrantados, queremos deshacer, queremos abandonar todo por Él. Y no es fácil, porque a veces no nos damos cuenta que, aunque somos cristianos o somos creyentes, no le estamos dando la prioridad a Él. Y muchas veces estas cosas del mundo influyen en nuestra vida y traen consecuencias. Y tenemos que enfrentarlas. Pero gracias a Dios Él nos puede hacer nuevos para ser unas nuevas personas, para salir adelante con fuerzas, con energía, con motivación. Gracias a Él. El enemigo siempre va a tratar de interrumpir la transformación de cada persona, de una manera muy sigiliosa, la manera en que menos te des cuenta, para irte envenenando, para bloquearte espiritualmente, para que no oigas ni escuches a pesar de que Dios te hable. Esto lo podemos ver en Marcos 8, 14, 21. Dice: habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Todos los apóstoles discutían entre sí diciendo: nos lo está diciendo porque no trajimos pan. Entonces, entendiéndolo, Jesús dijo: ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen o no recuerdan? Entonces vamos a tomar este versículo de Marcos de esta manera. Jesús y sus discípulos venían de alimentar 2 veces a miles con poco pan y con poco pescado. Entonces Jesús se sorprende cuando les dice lo de la levadura de los fariseos y de Herodes, porque pongamos a pensar, si yo vengo de ver a Jesús alimentar miles, porque me voy a preocupar si hay solo un pan en la barca.
pero los discípulos lo estaban tomando muy literalmente y Jesús les estaba hablando en una parábola. Porque en veces no escuchamos ni oímos. Ahora, ¿por qué hablo de la levadura? Y porque en veces por esa levadura no escuchamos ni oímos. Vamos a entender, la levadura es un hongo microscópico, o sea, es algo muy pequeño que tiene una importante capacidad para realizar descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias por esto. Entonces la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, exactamente como el pecado. Y otra cosa que la levadura y el pecado tienen en común, o el mundo tienen en común, son las fuerzas, que son fuerzas poderosas, que incrementan gradualmente si le damos influencia, y que las dos actúan de manera invisible. Entonces Jesús nos estaba diciendo acá que tenemos que tener mucho cuidado cuando dejamos entrar esa levadura en nuestra vida. Porque como dice, actúa de forma invisible, en veces no la vemos, sino es por la sabiduría y gracia de Dios. Y así es como actúa Satanás. Muchas veces, aunque somos creyentes, aunque seguimos a Cristo, vamos a la iglesia, no nos damos cuenta que realmente no hemos todavía removido de nosotros cualquier trazo de levadura que tengamos. Entonces por eso Dios da la parábola del alfarero, haciendo referencia a que llega un punto donde vos tienes que decidir dejar ese molde que se ha venido creando con influencia de todo lo de la vida y dejar que se deshaga y vuelva a formarse en los ojos de Dios, hasta que Dios diga, hasta que le pareció que le había quedado bien, como dice Jeremías. Yo siempre quise que Dios me quebrantara. Siempre había querido que Dios me transformara en algo nuevo antes de poder dar una predicación en video. Porque yo decía, si todavía tengo cosas en mi vida, ¿cómo puedo enseñarles a ustedes si después puede ser que termine haciéndolas? Me convertiría en un hipócrita. Para una persona que enseña, yo siento que tiene que tener mucho respeto. Y Dios me quebrantó. Me enseñó de que Él va primero. Me abrió los ojos a entender que algunas cosas que podrían tal vez parecer tan simples eran esporas de levadura en mi vida. Y que tenía que rendirme totalmente ante Él. Y Él me empezó. Después de que me rendí totalmente ante Él, me quebré, lloré, porque también estaba pasando por un momento muy difícil, muy doloroso. Un sueño que yo tenía hace pocos días. De repente vi cómo se estaba alejando y fue muy doloroso para mí. Pero Él me mostró que me estaba quebrantando, diciéndome: yo voy primero, Andrés, y después viene lo demás, por gracia mía, en mi camino, más sabiduría. Pero tú también, si quieres esos sueños, si quieres ese sueño que tú siempre has deseado, tú también tienes que transformarte. No puedes ser el mismo de antes. Tienes que eliminar todo esto y dejarme crearte nuevamente. Y Él lo hizo así conmigo. Yo me rendí totalmente ante Él porque quería esa transformación. Y yo quiero esa transformación para ti. Y Dios la va a hacer para ti, sin importar cualquier situación en la que estés pasando. Si te acercas y le dices: Dios, yo quiero que me quebrantes, yo quiero que sea nuevo en ti, yo quiero tener una nueva vida, Él lo va a hacer. Además tienes que pedírselo y darle el permiso para que actúe en ti.
Que muchas personas no entienden es que nosotros tenemos libre albedrío y eso Dios lo respeta. Nosotros decidimos si realmente queremos que Dios actúe en nosotros como debería de ser o no. Porque el Dios respeta eso que nos dio. Pero cuando nosotros, por voluntad propia, decimos y le decimos a Él, Dios, yo quiero que actúes en mi vida, estamos dando permiso a Él para que actúe en nuestra vida, para que haga los cambios, para que nos renueve, nos mejore, entendamos, nos abra los ojos, nos haga escuchar para ver qué era todo lo malo que teníamos antes, todo lo podrido que podríamos haber tenido y borrarlo con su poder. Y siempre es importante que en cualquier proceso de estos, si tú lo vas a hacer, tengas humildad, que sin Él no somos nada. Que las cosas que Dios nos las da por gracia. Y ser humildes para aceptar cuando nos equivocamos. Para aceptar las cosas que nosotros tenemos que corregir. Las cosas en que fallamos. Aún así, aunque tal vez no las estábamos. Cosas que tal vez no les hicimos con mal, pero nos estábamos equivocando. Que no vimos. Tenemos que borrar todas esas esporas de levadura invisibles de nuestra vida del enemigo. Dejarnos que Dios nos deshaga totalmente y nos vuelva a levantar. Y Él lo va a hacer contigo. Y la humildad también ayuda a que nosotros sensibilicemos nuestro corazón, no lo endurezcamos. De esta manera poder hablar con Dios más íntimamente, escucharlo, entenderlo en todo lo que nos dice. Y hay que tener obediencia hacia lo que nos dice. Si tú estás pasando en una situación difícil en esta cuarentena, te invito a que te hinques y clames por Él. Que Él te renueve y te quite todo lo malo del mundo y te haga nuevo. Siempre llega ese momento. Llega un momento donde Dios te quiebra y te hace entender las cosas. Y si tú quieres ver eso para tu vida, Dios lo va a hacer a la manera en que Él y vos sea la más conveniente. No va a ser la misma que la mía, ni la misma que mi familia o mi hermano. Va a ser especialmente entre ustedes. Y Dios lo va a hacer contigo. Pero tenemos que rendirnos ante Él. Y tenemos que comunicarnos entre Él. Desde el momento en que Dios me quebró, he estado orando más. Orando con más corazón. He estado escribiendo mis oraciones en un cuaderno que llamo mi diario con Dios. He estado más cerca de Él que nunca. Y Él ha estado protegiéndome mucho más que nunca. Y tengo fe en Él. Así como yo sé que Dios tiene fe en mí. Y va a tener fe en ti. Va a creer en ti. Porque Dios te ama. Todos somos hijos de Dios. Y Dios nos ama a todos por igual. Así que si no has aceptado a Jesús, ya es la primera vez que ves una prédica, te invito a que lo aceptes, que te hinques ante Él y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Y que dejes por voluntad propia que Él dirija tu vida. De esta manera puedas modificar, corregir y que te quebrante y te vuelva a ser nuevo, quitando todo lo viejo de lado. Espero que te haya gustado esta prédica. Gracias. Y que Dios te bendiga.